Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias, más de 300 kilos de cocaína fueron incautados en embarcaciones pesqueras en el Atlántico. 8 personas fueron detenidas. Capturan en El Salvador a José Fernando Suárez, presunto implicado por cerca de 100 señalamientos en el caso Pandora. No podrá ser repatriado por gozar de asilo político desde mayo en España. Informe de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas presenta estrategias para fortalecer el Estado de Derecho, mientras continúa el debate por la elección de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Hola, ¿qué tal están? Tengan todos muy buenas noches. Les damos las gracias por preferir informarse con la emisión estelar de 11 Noticias. Estamos listos para dejarle a usted informado de todos los hechos más importantes que este día pues se ha dejado tanto en Honduras como también a nivel internacional. Judith Beino es quien le saluda también junto a Andrea Hernández. ¿Cómo está, Andrea? Muy bien, gracias, Judith. Buenas noches a usted que amablemente se informa con 11 Noticias. Emisión estelar, martes 12 de julio de 2022. Tenemos la agenda de la información que usted necesita saber. A continuación le presentamos nuestro segundo bloque de titulares. Insoportable la extorsión. Representantes del sector transporte aseguran que pagan millonarias sumas de lempiras a diferentes organizaciones criminales. Según la Asociación de Funerarias de Honduras, durante el mes de julio se han duplicado las muertes por COVID-19. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Damos inicio de inmediato a la información, dándoles a conocer a ustedes que este día fue detenido en El Salvador una de las personas pues más buscadas debido a que está acusado pues de más de 100 delitos en el caso Pandora, pero las autoridades salvadoreñas no lo entregaron a Honduras debido porque tiene asilo en España. José Fernando Suárez, supuesto implicado en el caso de corrupción denominado Pandora, fue capturado en El Salvador para posteriormente ponerlo ante los tribunales de justicia, donde tiene cuentas pendientes. Sin embargo, cuando ya estaba en poder de la Policía Internacional, la situación tomó un giro distinto. Autoridades salvadoreñas argumentaron que el encausado tiene asilo político en España, lo que impidió su traslado hacia Honduras. Sobre Suárez pesan 2 órdenes de captura al tener 85 acusaciones de malversación de caudales públicos formuladas por el Ministerio Público, 12 delitos de fraude y apropiación indebida de 15 millones de lempiras. Además, ya había guardado prisión por el delito de abuso de autoridad, fraude, uso indebido de documentos públicos falsos, prevaricato, malversación de caudales públicos y lavado de activos. Las autoridades de la Secretaría de Seguridad aún están a la espera que este proceso en contra de este hombre se pueda concretar y rinda cuentas por estas acusaciones.
Esta captura se realizó el día de hoy en horas de la mañana en el aeropuerto de El Salvador, cuando el ahora detenido quería viajar hacia el Reino de España vía aérea haciendo escala en el sector o en el país del Panamá. Cabe recalcar que a él se le habían librado 2 órdenes de captura. Pero los profesionales del derecho afirman que aún las condiciones no están dadas para que el caso quede en la impunidad, por lo que las autoridades judiciales de ambos países deben estudiar cuál es realmente el estatus de este hombre. No siempre un asilo va a ser una razón de impedimento para que pueda haber una extradición, pero va a depender del tipo de asilo que se haya pedido, del tipo de delito. El caso Pandora involucra a los exfuncionarios del gobierno anterior, exdiputados, familiares de estos y personas naturales investigados por el Ministerio Público por los delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos y lavado de activos. 32 de ellos ya fueron sobreseídos y 4 están a la espera que se les dé su veredicto. Gisela Calix, 11 Noticias. Y también ese día incautan en alta mar en el Atlántico hondureño 2 embarcaciones pesqueras que transportaban cientos de kilos de cocaína. Como parte de las operaciones contra el narcotráfico, las Fuerzas Armadas de Honduras dieron a conocer que el escudo naval del sector ya aseguró 2 embarcaciones tipo bosque pesquero. Se transportaban varios fardos que contenían 324 kilos de presunta cocaína en el litoral atlántico del país. Las embarcaciones fueron incautadas por efectivos de la Fuerza Naval de Honduras a unas 100 millas náuticas en el norte de Cayos Cajones, en el departamento de Islas de la Bahía. Ha sido una operación de alto impacto que ha realizado las Fuerzas Armadas de Honduras, operaciones contra el narcotráfico, escudo naval, donde se manejaba información de 2 embarcaciones que tenían alerta de transportar estupefacientes a través de operaciones interagenciales que ha realizado las Fuerzas Armadas, incluyendo también una operación aérea de vigilancia y reconocimiento. Se han asegurado 2 embarcaciones, una de ellas de nombre Louken con 4 tripulantes y otra embarcación de nombre Har Mechadine con 5 tripulantes, ambas embarcaciones con bandera hondureña y los 9 tripulantes requeridos de nacionalidad hondureña. En la inspección preliminar se verificó que una de las embarcaciones tenía unos fardos conteniendo supuesta droga y otra que en algún momento al parecer podría haber lanzado unos fardos en alta mar. En ese sentido se están realizando operaciones de barrido a través de la lancha patrullera interoceánica Francisco Morazán de la Fuerza Naval. Los tripulantes fueron detenidos e identificados como Shane Derry Moore, Byron Carter Wood, Fred Pérez, James Wester, Jason Powell Jiménez, Gabriel de Jesús Antúnez, Dairon Lima Tute y Denis Nani Padilla. A todos se les acusará del delito de tráfico ilícito de drogas. Los vehículos marítimos fueron trasladados hasta la base del Puerto Castilla para contabilizar el interior de los fardos en los que se hizo el hallazgo de más de 300 kilos de presunto estupefaciente. Este es un informe para 11 Noticias. Entre tanto, es Rodán Barahona quien nos da a conocer que una mujer de 18 años de edad fue detenida porque transportaba aproximadamente 1.400 paquetes de supuesta marihuana. En la colonia Paguis de esta ciudad de Danlí, a través de un allanamiento de morada, la Policía Nacional ha realizado la incautación de unas 1.400 libras de droga supuesta a marihuana. El alucinógeno fue encontrado en sacos y barriles de almacenar leche. En el sector de la colonia Paguis de la ciudad de Danlí se están contabilizando alrededor de unas 1.400 libras de supuesta marihuana, pues en este importante golpe al narcomenudeo o al narcotráfico en la zona oriental como parte de las principales operaciones combinadas. La información que se maneja es que se encontraba al interior de unos sacos donde generalmente se maneja grano, ¿verdad? Lo que es frijoles o maíz. También al interior de unos barriles color azul, ya lista para su distribución, como puede ver ya está empaquetada
lista pues para poder distribuirla en los principales lugares de aquí del departamento del Paraíso. Como supuesta responsable, la Policía Nacional le ha dado detención a una jovencita de 18 años de edad y 2 personas más para investigación, a quien se le incautó la cantidad de 11 sacos conteniendo 50 paquetes de supuesta hierba y 3 barriles conteniendo en su interior paquetes del supuesto alucinógeno. Ya se están haciendo los procesos correspondientes pues para poder remitir a esta fémina a la cual pues se le encontró esta fuerte cantidad de supuesta marihuana y poder darle seguimiento a todo el proceso investigativo y pues llegar hasta las últimas instancias. Para 11 Noticias, desde Danlí, Roldán Barahona. Mientras tanto, en información que se genera desde el Distrito Sur de Nueva York en los Estados Unidos, se ha solicitado una sentencia de cadena perpetua hacia el excongresista hondureño Freddy Renán Nájera, quien ha sido declarado culpable ante la justicia de ese país por delitos relacionados al narcotráfico. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicitó una sentencia de cadena perpetua al exdiputado hondureño Freddy Nájera, declarado culpable ante la justicia de Estados Unidos por delitos relacionados al narcotráfico y uso de armas. Esta nueva solicitud de cadena perpetua se conoció a través de una carta dirigida al juez Paul Gardner, quien está a cargo del caso del excongresista. Según el documento, será hasta el próximo 29 de julio que se lleve a cabo la audiencia de sentencia, donde el juez dictará la pena que enfrentará el exdiputado hondureño. Cabe recordar que el profesional del derecho ordenó posponer la audiencia de sentencia que estaba programada para el 29 de junio, siendo la 10ª vez que se aplaza la condena para Nájera, quien se entregó voluntariamente en 2018 a la justicia del país norteamericano. Para mayo del 2022, Nájera se declaró culpable de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos, mientras que el fiscal federal de Manhattan, Geoffrey Bertman, aseguró que Nájera usó su poder e influencia como congresista hondureño para facilitar el transporte de cantidades masivas de cocaína desde Colombia a través de Honduras y en última instancia a las calles de Estados Unidos. Este es un informe especial para 11 Noticias. Defensa legal del expresidente Juan Orlando Hernández solicitará la anulación del caso o retiro del cargo contra su cliente debido a que la CIA aún mantiene varias pruebas como confidenciales. La defensa del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, solicitará que se anule el caso o se retiren los cargos contra su cliente, brindando como argumento que la Agencia Central de Inteligencia CIA de Estados Unidos aún mantiene supuestas pruebas como clasificadas en su contra. El abogado Raymond Colón visitó Honduras en los últimos días para reunirse con los familiares de Hernández, entre ellos su esposa, Ana García, quien publicó una foto con el jurista en sus redes sociales, afirmando haber tenido una visita muy productiva. Solo conozco pruebas no clasificadas. Tenemos un litigio de las pruebas que están clasificadas por la CIA. Parece que la CIA no se las quiere entregar al gobierno. Y si no las entregan, voy a decir que se descarguen todos los cargos, expresó Colón. Además, el abogado considera que si dicha agencia de inteligencia estadounidense no presenta las pruebas que mantienen como clasificadas, el juez va a tener que anular el caso, puesto que el cuerpo legal no podría formar una defensa segura, por lo que estarían negando el debido proceso. Colón también anunció que estaría presentando en los últimos 10 días una petición para el pago de una fianza, para que Hernández pueda defenderse en libertad ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York por los delitos relacionados al tráfico de drogas y posesión de armas que se le imputan. Este es un informe para 11 Noticias. Y otro de los delitos que se repite en el país es la extorsión. El sector transporte está pagando millonarias sumas de lempiras a diferentes organizaciones criminales y dicen no aguantar más. Ante el incremento de inseguridad y violencia en el rubro del transporte, dirigentes denuncian que la situación se ha vuelto insoportable, contabilizando más de 5.000 unidades amenazadas, que pagan cada 15 días más de 10.000 lempiras a diferentes organizaciones criminales. Por lo anterior, han tomado la determinación de suspender el servicio en 8 rutas por los diferentes hechos violentos. 39 vidas de nuestros colaboradores solo en lo que va este 2022 se han perdido, 8 unidades quemadas en este 2022, varias rutas detenidas por el tema de la extorsión que hoy nos aqueja.
Esperamos que también estos grupos antisociales entiendan que nosotros como transportistas ya no tenemos de dónde pagar más, no tenemos de dónde sacar más dinero para poder darles. Asimismo, reconocen que las autoridades policiales hacen poco o nada para resolver la situación de seguridad con la que se deben enfrentar diariamente. Es bien lamentable porque al final nosotros estamos así como dicen contra la espada de la pared. La exposición del tema de ellos en las calles del día a día bien lamentable porque al final uno sale a la calle como dicen pero no sabe si vamos a volver. ¿Vale? Por lo anterior, el inspector de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas apuntó que se hacen operativos en diferentes zonas de la capital para dar con los responsables de ejercer el flagelo de la extorsión. Recordemos que no solamente están en nuestras estructuras en esto lo que es el flagelo de la extorsión, hay extorsionadores que trabajan de manera independiente, siempre utilizando los nombres de estas estructuras organizadas delincuenciales, haciéndose pasar por ellos y cobrando lo que es la extorsión de manera independiente. Para 11 Noticias, Odalia Urbina. Entre tanto, transportistas de carga del noroccidente del país están denunciando que son víctimas de asalto por parte de un grupo delictivo que, además de quitarle las pertenencias a los conductores, roban grandes cantidades de combustible. Una seria denuncia realizan desde el noroccidente del país transportistas encargados de distribuir combustibles en las diferentes gasolineras, quienes son víctimas de un grupo delictivo que les roba grandes cantidades de carburantes. De acuerdo a la Asociación de Transportes de Petróleo Noroccidental, sus miembros sufren atracos por parte de antisociales que a través de amenazas con armas de gran calibre los obligan a detener las unidades y proceden a robar de las cisternas una cantidad considerable de combustible. Asimismo, señalan que despojan a los conductores de sus pertenencias y que en reiteradas ocasiones presentaron denuncias ante las jefaturas correspondientes, pero aún están a la espera del accionar de las autoridades. La Atrapeno precisa que esta irregularidad no es nueva, ya que dicha problemática existía desde hace 5 años atrás, pero la frecuencia de estos hechos disminuyó debido a que por un largo periodo de tiempo Fusina instalaba operativos en la ruta. Sin embargo, los malhechores, al percatarse del abandono de las fuerzas del orden, retornaron a las viejas prácticas en el sector localizado en la salida de la terminal de una gasolinera. En ese sentido, la asociación solicita presencia policial en ese lugar o, de lo contrario, para salvaguardar la integridad de sus miembros, realizarían un paro de labores, lo que afectaría el suministro de combustible. Este es un informe para 11 Noticias. Continuamos con más en 11 Noticias, emisión estelar. Expertos consideran que la iniciativa del presidente del Congreso Nacional, orientada a que notables hondureños elijan a los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, es inconstitucional para algunos. Fernando Arteaga. El presidente del claustro de profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Jorge Herrera, dijo que no le corresponde a Luis Redondo decidir quiénes tienen que seleccionar a los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, según la Constitución de la República. Creo que no le corresponde al presidente del Congreso Nacional nominar. Es válido que presente su opinión del ideal, al igual que nosotros desearíamos el ideal que eligieran los 15 mejores evaluados. Pero es a los miembros que integran la Junta Nominadora los facultados para nominar a cada representante. Los nacionalistas aseguran por su parte que las personas mencionadas en ese comunicado son un orgullo para el país, pero zapatero a su zapato. Hay un viejo dicho popular que dice zapatero a tus zapatos. Aunque sean muy brillantes y científicos en algunas áreas y principalmente en el área de la salud, el evaluar profesionales del derecho, el evaluar sus capacidades, sus conocimientos, sus técnicas en materia jurídica, pasa por tener conocimientos en la materia. Desde la Junta Directiva del Legislativo, por su parte, son del criterio que ese mecanismo sería idóneo y funcional para poder darle transparencia al proceso de selección de magistrados del Poder Judicial. Que sí, es totalmente constitucional y recuerde que no se está proponiendo una junta aparte, sino que pueda ser integrada tanto con los miembros de la Junta Nominadora como con los miembros de la Junta de Notables, ¿verdad?, para poder hacer este trabajo. La decisión de proponer a 7 notables para que integren la Junta Nominadora no está contemplada en la Constitución de la República, cuyo articulado ya menciona claramente cuáles son las 7 instituciones que integrarán dicha junta. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga.
Kimberly Espinosa es quien nos informa que representantes de la sociedad advierten que el cambio a última hora en la selección de los futuros magistrados de la Corte Suprema de Justicia puede generar dudas en el proceso. Diversos sectores advierten que cambiar en el último minuto las reglas del juego para la selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia puede generar conflicto y mayor opacidad. Esto en razón de la propuesta que la Junta Nominadora sea sustituida por un grupo de notables. Siempre he sostenido que si hay cambios, que esos cambios sean para mejorar los procesos, no para crear opacidad o para crear confusión entre los distintos actores. Nada de propuestas sacadas debajo de la manga de la camisa. El rango constitucional de la Junta debe de ser respetado y ellos deben seleccionar a los 45 mejores conforme a su perfil de idoneidad, señala este analista. Para que las reglas del juego estén basadas en los méritos, el profesionalismo y en la transparencia y suficiente publicidad que debe tener este tipo de elecciones. Para el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos, la propuesta del presidente del legislativo Luis Redondo es buena, pero convirtiéndolo en un sistema de apoyo a la comitiva nominadora. Podría ser, porque nadie puede rehuir un acompañamiento, ¿verdad? Inclusive gente de Naciones Unidas o de la OEA que están acreditados en el país, o una misión, por ejemplo, pudiera venir y hacer acompañamiento. No más distractores. La elección debe darse con reglas claras y en los tiempos ya establecidos, enfatizan los entrevistados por 11 Noticias. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Por otra parte, los nacionalistas también tienen su punto de vista y dicen que la bancada de Libre no cuenta aún con los votos de su propio partido. Esto para elegir al nuevo pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El diputado nacionalista Nelson Márquez manifestó que en los pasillos del Congreso Nacional se escucha que el Partido Libertad y Refundación hoy por hoy no tiene ni sus 49 votos para poder elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Lo que se rumora en los pasillos es que producto de los conflictos que ellos mismos se metieron en el mes de enero, ni siquiera tienen los 49 votos como para poder llegar a ese consenso. Sí tiene que haber consensos. No puede suceder, y si están pensando en eso están totalmente equivocados. Hoy no vamos a dejar vacíos los curules, ya aprendimos esa lección porque nos la enseñaron de la manera más difícil posible en el mes de enero. Desde Libre, por su parte, consideran que esto es de sumas sencillas y serán las tres fuerzas mayoritarias del Congreso Nacional las que tendrán la última palabra. Y aunque hay otros que dicen que no es el momento para hablar de consensos. Consensuado. Y le vamos a sumar. Las calculadas son correctas. 44 nacionalistas, 60 entre Libre y PAC, y Salvador Narrala, y los 22 del Partido Liberal. Partido Liberal va a sacar su cuota. Partido Nacional también. ¿Cómo se ha hecho en el pasado? Se han repartido, como dicen popularmente, el pastel. Va a ser lo mismo. Podemos hablar de consensos si ni siquiera podemos hablar de la Junta Proponente. Una vez que la Junta Proponente ya haya establecido quiénes son sus propuestas, podemos empezar a hablar de consensos. Analistas políticos son del criterio que aunque desde el oficialismo se diga que no es el momento de consensos, hay que ser conscientes que son los diputados los que tienen la última palabra. Todos tienen que tener ese caudal, ¿verdad? Esa cantidad de votos necesarias para poder integrar a la Corte, y ahí es donde está la negociación. Por eso yo insisto, ¿verdad? Sí, es importante, ¿verdad?, que todos conozcamos quiénes son los aspirantes. Puede ser sano que se autopropongan, pero al final de cuentas quienes toman la decisión tienen la responsabilidad histórica de cambiar esto. El estira y encoge es evidente. Desde Libre algunos dicen que ya tienen los votos y los nacionalistas lo niegan. Sin embargo, se espera que se elijan a las mejores personas. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Diputados de Libertad y Refundación le recuerdan a los diputados del Partido Salvador de Honduras que ellos son la cuarta fuerza política. Diputados del Partido Libertad y Refundación secundan la tesis del coordinador de Libre, José Manuel Zelaya, que el Partido Salvador de Honduras con 10 diputados tienen caudal electoral de apenas 286,000 marcas. Son la cuarta fuerza política.
Los invitan a dejar de pedir más puestos en el gobierno y ponerse a trabajar. Si no le gusta a su máximo líder, puede renunciar al cargo de designado presidencial, señala este diputado rojinegro. Bueno, es que mire, ve, en política hay un dicho que dice que el que tiene más galillo traga más pinol, ¿verdad? Pero se pueden atorar. Entonces mejor que se dediquen a trabajar y apoyar al gobierno de Xiomara Castro de Zelaya. Desde el PSH le recuerdan en Libre que al haberse sumado Salvador Narrala a la alianza política, marcó un antes y un después, que sin él y el respaldo de sus militantes y cientos de seguidores, jamás Xiomara Castro hubiera llegado a alcanzar el poder de la nación. No hubiera sido gobierno Xiomara Castro. ¿Por qué? Porque apostamos, le dimos nuestra militancia, todos trabajamos. Analistas consideran que estas sumas aritméticas son extemporáneas, que ya son gobierno, lo que deben hacer es dedicarse a tiempo completo a solventar los problemas del país. Es una discusión inútil y distractora de la realidad nacional. Es inútil porque ya sabemos que el Partido Libre tiene más votos que el partido de Salvador Narrala. Otros entendidos consideran que estos dimes y diretes orillarán a Narrala Salún a hacerse a un lado. Pero lo que va a pasar, y de hecho ya está pasando, es que va a haber una ruptura y Salvador Narrala se va a desligar completamente del partido de gobierno. Las imprecisiones del líder del PSH han venido de menos a más y esto ha desgastado su figura política, concluyen sus detractores. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Y analistas en la ciudad de San Pedro Sula son del criterio que se debe buscar un punto de consenso para escoger a esas nuevas autoridades de la Corte Suprema de Justicia. La elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia es electoral y de vital importancia, según el analista sanpedrano Carlos Urbizo, afirmando que una fusión entre las diversas organizaciones que conforman la Junta Proponente podría ser una salida potencialmente factible para esta selección. La propuesta del presidente del Congreso Nacional es algo que debe tomarse en cuenta para ver de qué forma se puede acoplar, porque yo tengo entendido de que como está actualmente la propuesta no sería de acuerdo con la Constitución de Honduras. La propuesta de él de repente se puede conjugar, como le digo, con lo demás. No que sea la única junta que va a evaluar a todos los candidatos, sino que de repente puede ser que el Colegio de Abogados diga que puede presentar, ¿verdad?, un gran número de profesionales que podrían ser buenos magistrados porque ellos los conocen a todos. Por su parte, organizaciones de sociedad civil como el Foro de Mujeres por la Vida consideran que una reestructuración de la Corte Suprema de Justicia es urgente para el país, porque según sus estudios, en Honduras impera una galopante impunidad y una presunta mafia al interior de este ente judicial. Sabemos que el sistema de justicia en este país todavía tiene muchas debilidades porque sigue siendo el mismo que ha estado en los años o el gobierno anterior y que el sistema de justicia ha sido filtrado, ¿verdad?, por personas que han controlado, que han dañado. Nosotras siempre estamos cuestionando los niveles de impunidad que existen en este país. En esta temática, la ciudadanía también tiene su participación en el debate, con criterios encontrados, donde algunos manifiestan que es necesario una nueva Corte Suprema de Justicia y otros señalan que en el país hay otros temas de mayor importancia colectiva. Todo está bueno, pero eso de la elección de la nueva Corte, eso ya está arreglado. Cada partido va a poner sus magistrados, señor, y es que usted no se da cuenta, eso ya está arreglado. Es necesario cambiar la Corte para que Honduras cambie. Si no cambiamos la Corte, nosotros vamos a seguir con un montón de pícaros que se robaron este país 12 años. El debate nacional de los diversos sectores de la sociedad civil, política y empresarial se sostiene que es importante y necesario que exista una renovación de este poder judicial, pero no se puede olvidar las múltiples necesidades y problemas por los cuales aún padece y adolece el país. Para 11 Noticias, José Bonilla. Y una vez más, la representante de la Organización de las Naciones Unidas, Alice Shackelford, reiteró este martes que para que exista Estado de Derecho debe de haber poder judicial independiente con acceso a la justicia. Non penso, la Nazioni Unite sempre starà allà accompagnando, chiamando l'attenzione a determinate
en determinado momento, asesorando, como se ha hecho también de parte de la Oficina de la Alta Comisionata de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos sobre la propuesta de ley, que todavía no entendemos bien qué está pasando con esta. Nos preocupa también alrededor de esto. Nuestro rol nunca será de sustituirnos. Este es un país que tiene Estado. El estado de Honduras puede ser débil, puede tener sus problemas, pero hay una institucionalidad y hay un proceso muy definido constitucionalmente. Las Naciones Unidas no está aquí para sustituirse a órganos del Estado. Y este día ha sido presentado un informe de desarrollo por el Programa de Naciones Unidas precisamente para el desarrollo PNUD y presenta estrategias también para fortalecer el Estado de Derecho en el país. Honduras está en el penúltimo lugar antes de Haití en materia de respeto al Estado de Derecho. Además, presenta un índice de desarrollo humano de 0.634, siendo el más bajo de la región. El fortalecimiento de la democracia, violencia y justicia son fundamentales en momentos en los que el país atraviesa una multicrisis en la que la población ha perdido la confianza en la clase política del país. El informe hace un análisis profundo de la multicrisis que enfrenta el país en sus dimensiones de seguridad, de cambio climático y vulnerabilidad a desastres naturales, crisis alimentaria, crisis logística. El debilitamiento del Estado de Derecho pasa por 8 factores: crecimiento, ambiente, desigualdades, violencia, gasto social, déficit fiscal, recaudación y desarrollo humano. Multicrisis que la puede ver uno en debilitamiento del Estado de Derecho, crecimiento económico insuficiente, pobreza y desigualdad. No son factores nuevos, son factores que vienen colodidos o que vienen acumulados en los últimos 20 años. La aprobación de la Ley de Justicia Electoral, ciudadanización de mesas electorales, entre otras, es una deuda pendiente necesarios para el fortalecimiento del Estado de Derecho. Nosotros tenemos iniciativa de ley, ya hay una propuesta también que presentamos desde el año anterior, que está en el Congreso, que es para combatir la violencia de género, ¿verdad?, con la perspectiva política. Desde la sociedad civil aseguran que el acceso a la justicia, salud, seguridad y educación pasa por mejorar las instituciones del Estado, así como una correcta administración de los recursos para mejorar la calidad de vida de los hondureños. Si la economía no crece lo suficiente, si no tenemos avances sustantivos en salud, educación, el informe de desarrollo humano será todavía medio bajo como lo es. Me tocó coordinar el primer informe de desarrollo humano nacional en 1998 y realmente hemos caminado muy poco. Entonces efectivamente hay una falencia y hay una deuda en materia de seguridad que ya no es coyuntural, es un problema estructural de nuestra sociedad y requiere del concurso de todos los hondureños equilibrados para resolver esta problemática. Para 11 Noticias, Kelly Olivera. A continuación le presentamos la nota deportiva de esta noche, por supuesto con nuestros compañeros. 2 jóvenes ganaron medalla de oro y plata en Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu en Los Ángeles. Ronald Zelaya. Miller Lite, sabor que reúne, presenta. Muy buenas noches, tenga usted en casita disfrutando de 11 Noticias Estelar. Hoy, por supuesto, con noticias muy relevantes en el campo nacional e internacional. Antes, recordarle que It's Miller Time es ese tiempo para mandarle las coordenadas a sus amigos. Es tiempo de encender el grill, es tiempo de sacar unas Miller Lights bien frías, es tiempo de destapar el sabor que nos une. ¡Arrancamos! Fabián Coito se ha convertido en el nuevo entrenador de la Liga Deportiva Alajuelense, al menos así lo han dejado constatar a través de sus redes sociales en la cuenta de Twitter.
Los uruguayos Gonzalo Siglitu, de 53 años, y Martín Arriola, de 48, serán los dos asistentes que acompañarán a Fabián Coito. Gonzalo cuenta con una amplia trayectoria futbolística en distintos países como Arabia Saudita, México, Ecuador y Uruguay. Y lo que vale resaltar es que será un reencuentro entre Coito y Alex López, quien fue un habitual en el proceso fallido a Qatar 2022. Entre otras noticias de nuestra Liga Nacional, comentarles que los directivos de nuestra primera división y los representantes de los 10 clubes se estarán reuniendo este miércoles en San Pedro Sula. Todo esto con el fin de definir las fechas, las horas de los partidos del calendario de este próximo torneo a arrancar el 30 de julio. Según lo explicó Salomón Galindo, los clubes deberán de llevar las fechas de sus juegos, las horas, y será hasta el viernes que se haga de manera oficial. El dirigente también detalló que pueden haber varios cambios en el calendario, ya que de inicio quedaron varios clásicos a mitad de semana. Y para finalizar, les cuento que la directiva de Maratón ha anunciado la cancelación de su gira por Guatemala, donde se estarían enfrentando mañana de manera amistosa al Chinabajul, este equipo de la primera división de Guatemala. A pesar de que cancelaron este encuentro, la pretemporada del equipo no se vería afectada, ya que han anunciado que el amistoso que estaría supliendo al de este partido ante un equipo guatemalteco sería ante Olimpia Occidental de la Liga de Ascenso. Este partido se estará desarrollando mañana a partir de las 3 de la tarde en el estadio Yankel Rosenthal. Y recuerde que más adelante se nos viene Marlon Mejía con más información en todo el ámbito deportivo. Muy buenas noches. Miller Lite, sabor que reúne, presentó. Regresamos con más información desde 11 Noticias de Emisión Estelar. Le damos a conocer que los empresarios califican de populista una posible revisión al ajuste del salario mínimo acordado para el 2022 y 2023. No, el populismo está desde el gobierno anterior. Hay que decirle al secretario de la Presidencia que lea la ley del salario mínimo, que la revisión en medio del año solo se hace si la inflación llega al 12%. Así han reaccionado desde la empresa privada, luego que desde el gobierno central se anunciara la posibilidad de realizar una nueva revisión al salario mínimo vigente para este año y el próximo 2023. Lo que la gente lo que quiere es un empleo y eso no se ve en el panorama. Dar empleo a activistas no quiere decir que le estamos solventando el empleo a las personas o a los ciudadanos de este país. Y nosotros lo que queremos es que haya condiciones para generar los empleos para que la gente no se vaya migrando fuera del país. Por su parte, la dirigencia obrera reclama el derecho para ser convocados a iniciar una nueva revisión del salario mínimo vigente, luego que el Banco Central de Honduras en su publicación reciente ubicara el índice de inflación interanual por arriba de un 10%. Si la inflación interanual de este año cierra arriba de ese 8.5 que nosotros tenemos negociado para 2023, teníamos que sentarnos y hacer la revisión. Ya hay una cláusula que se quedó en el acuerdo. En el propio Consejo Hondureño de la Empresa Privada reconocen el impacto negativo que ha generado en la población este elevado índice de inflación. Sin embargo, ven difícil que se materialice dicha revisión. Lo cierto es que en un periodo inflacionario, la revisión al alza de los salarios, principalmente los salarios mínimos, generaría una espiral inflacionaria que agudizaría aún más el tema inflacionario en nuestro país. Según estimaciones de los expertos, la inflación interanual en Honduras podría superar incluso el 12% al cierre del presente año. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Bien, y en unos días se dará inicio a la canícula. En la segunda quincena de julio se proyecta y mantiene preocupados a los productores.
La breve canícula que iniciará a partir de la segunda quincena de julio mantiene preocupados a los productores de granos básicos porque muchos cultivos necesitan tanto el sol como la lluvia, pero esta última será en mayor proporción. Es uno de los riesgos que se tiene que considerar. Otras veces es la sequía. Para este momento, lo que ya está sembrado puede ser afectado, pero lo más grave es lo que no está sembrado y que pueda tener mayores problemas para que se pueda sembrar. El pronóstico que mantienen las autoridades del Comité Permanente de Contingencias COPECO es que habrá canícula, pero por lapso de días hasta inicios de octubre. Finalizar entre las primeras 2 semanas de agosto. Estamos hablando entre el 10 y 12 de agosto estaría terminando la canícula. Y cabe destacar de que esta no se va a comportar como años anteriores, porque va a ser una canícula húmeda, vamos a tener presencia de lluvias. Lo que sí vamos a estar notando es que la cantidad de lluvia va a disminuir. Por su parte, la Secretaría de Agricultura y Ganadería estima que el grano que se entregan a productores en departamentos de Cortés y Lloro puede ser logrado, porque el verano será más extenso. El bono, ¿verdad? Acordémonos que la SAC es la prioridad de lo que es la alimentación, ¿verdad? Entonces, por eso se está apoyando con lo que es el maíz y en menor porcentaje lo que es el frijol. ¿Por qué? ¿Es resistente? Sí, sí. Para 11 Noticias, Herlin Díaz. En otros temas le damos a conocer que para finales de esta semana se estarían repatriando los cuerpos de los 6 hondureños que fallecieron en el tráiler de la muerte en San Antonio, Texas. En los próximos 2 días podrían estar arribando al país los cuerpos de 6 hondureños que perdieron la vida por asfixia en el interior de un furgón el pasado 27 de junio en San Antonio, Texas, Estados Unidos, mientras trataban de buscar un futuro mejor. En el hecho también fallecieron otras 47 personas. Según el vicecanciller de la República, la repatriación no se ha hecho porque aún no se tiene un certificado de defunción de las víctimas, documento fundamental para que se realice este proceso doloroso para sus familiares que atraviesan un doble sufrimiento por tanta espera. Cuando eso esté, ya estaremos en posición de poder ponerle una fecha y determinar si será un vuelo comercial o si será el avión presidencial. Pero sin ese papel no podemos hacer ninguna reservación porque es algo imprescindible esa carta de defunción. Pero expertos en relaciones internacionales aseguran que estos trámites pudieran ser más expeditos si en ese estado de la nación del norte, Honduras, tuviera un representante diplomático. Y por lo tanto, toda actividad que se tenga que realizar para identificar estos cadáveres es necesario un cónsul. Si no lo hay, no puede avanzar esa repatriación. De su parte, personal del Comisionado Nacional de Derechos Humanos están dando acompañamiento a los familiares de estas víctimas a fin que sea lo más pronto posible que les puedan dar una cristiana sepultura a sus parientes. Gisela Calix, 11 Noticias. Vamos ahora en directo con Diva Lizette Cash, gracias a La Voz de América, porque el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se ha comprometido con Andrés Manuel López Obrador a duplicar las visas para migrantes mexicanos y los mexicanos se comprometen a duplicar las visas para con los centroamericanos. Adelante. La cooperación en materia energética, en producción de bienes para no depender de la importación, la eliminación de aranceles y el aumento de visas de trabajo fueron parte de las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador, que por segunda vez visitó la Casa Blanca en Washington. El presidente Joe Biden recibió a su homólogo mexicano, quien vuelve a la capital un mes después de negarse a asistir a la Cumbre de las Américas. Durante este encuentro, el presidente mexicano, conocido también como AMLO, aseguró al presidente estadounidense que los precios de la gasolina son más baratos en su país y además la reunión tuvo como objetivo reforzar también los lazos entre los países después de una serie de desacuerdos. López Obrador dijo que su gobierno estaba facilitando que los estadounidenses que viven cerca de la frontera sur compren gasolina a un precio más bajo en México y que además muchos ya se están aprovechando de esa proximidad. El reforzamiento de las fronteras, el combate al fentanilo y la economía también fueron parte de los temas centrales de la reunión de los mandatarios.
Biden se comprometió a duplicar las visas para migrantes y agradeció también a México por duplicar su cupo de visas para los migrantes centroamericanos. En largos comentarios al comienzo de la reunión con Biden, Obrador se refirió a la política del New Deal de Franklin Delano Roosevelt y reprendió a los conservadores. También prometió que Estados Unidos y México deberían cerrar filas para ayudarse mutuamente. Esto en medio del aumento de la inflación y los desafíos fronterizos brutalmente subrayados por 53 migrantes que murieron el mes pasado. López Obrador adoptó un tono positivo con el presidente Biden mientras elogiaba a la vicepresidenta Kamala Harris. También Biden fue igualmente conciliador y aseguró que ve en México a un socio igualitario. Además, dio importancia a las diferencias de opinión sobre la política con López Obrador. Como parte también de la agenda, el presidente mexicano desayunó en el Observatorio Naval con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Lo hizo el martes de la mañana, con quien habló sobre la asistencia para el desarrollo y también habló sobre la migración. Desde Washington, de Valicet Cash, de La Voz de América para la Alianza Informativa Latinoamericana. Estamos de regreso con más de nuestra agenda informativa. Cuando pretendía entregar una nota de extorsión en un yunker de San Pedro Sula, un guardia de seguridad ha asesinado a una mujer, nos informa Shirley Martínez. Una fémina fue asesinada luego de un enfrentamiento contra un guardia de seguridad en un taller de venta de carrocería en San Pedro Sula. Presuntamente, la mujer, en compañía de otro individuo con pistola en mano, habrían llevado una nota de extorsión al negocio. Sin embargo, los oficiales de seguridad habrían respondido en dicha acción. La víctima fue identificada como Keren Esther Ballesteros Castañeda, de 20 años de edad. Y es que este delito de la extorsión es el principal flagelo que sufre el pueblo hondureño. Tomando las medidas correctas y que de alguna manera no estamos atacando las verdaderas causas del problema, que son de carácter estructural. Hay condiciones objetivas como es el tema de la pobreza, el tema de la falta de oportunidades de empleo, de educación, y que lamentablemente están ahorillando, ¿no?, a la clase empresarial, a la gente productiva, sentir esa amenaza latente. Otros expertos opinan que mientras los nuevos lineamientos de la Policía Nacional contra la criminalidad no sean constantes, no podrán debilitar las bases interpuestas por maras o pandillas. Estos fenómenos puedan ser debilitados en beneficio de la calidad de vida de la población. Estos proyectos, estas políticas del Estado deben ser sostenidas a lo largo del tiempo y bueno, también combinarlas con el adesentamiento del sistema judicial, ¿no?, con el fortalecimiento del sistema judicial para la aplicación de penas severas, ¿no?, que sean proporcionales al delito. Pese a que las autoridades de seguridad han reiterado nuevas estrategias, los comerciantes y el rubro del transporte han reportado un masivo cierre antes de seguir acechados ante estas acciones delictivas, principalmente en Tegucigalpa, San Pedro Sula, El Progreso y La Ceiba. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Pleito entre estructuras criminales sería la principal hipótesis que maneja la Policía Nacional, y esto en la muerte de 4 jóvenes recientemente en Puerto Cortés. Después de transcurridas las horas donde fueron asesinados 4 jóvenes en el pasaje Nelly Brocato del barrio El Porvenir de Puerto Cortés, las autoridades policiales manejan la hipótesis de esta masacre como una pelea de estructuras criminales, y al menos 2 de los victimados serían el objetivo de los gatilleros. Pero preliminarmente, y de acuerdo a las características que se han observado en la escena del crimen, podría tratarse de una pelea de territorio o pelea entre pandillas por lo que es la actividad ilícita de tráfico, ilícito de drogas. Con cerca de 30 masacres en lo que va del año, ya debe de llamar la atención de las autoridades según analistas, porque la descomposición social está superando las estrategias de seguridad. Los últimos días, esta semana ha sido realmente difícil. Hemos visto un aumento casi al doble en comparación a lo del año pasado. Y hay que tener cuidado porque no se puede salir de las manos. No hay una política criminal definida en cuanto a la ola de violencia. Se hacen acciones, ¿verdad?, pero que son paliativas. La Policía Nacional, tras el crimen, detuvo a varios sospechosos, pero para efectos de investigación. En ese sentido, hay 3 personas que están siendo
requeridas, no están todavía en calidad de detenidos porque hay que hacer muchas diligencias todavía investigativas para poder que ellos puedan entrar en esa categoría. Las víctimas identificados como Byron Rodríguez de 20 años, Cristian Claro de 20 años, Jefferson Coca y Kevin Miranda fueron retirados de la morgue sanpedrana por sus familiares que no quisieron dar detalles. Para 11 Noticias, Gerlin Díaz. Wilfredo Alvarado está listo en vivo a esta hora de la noche porque se registran distintos hechos. 2 personas han perdido la vida de manera violenta en la capital esta tarde-noche. Adelante, Wilfredo. Así es, señora Hernández, buenas noches a usted, a Rosa Judith Bellino Espino y a la audiencia de 11 Noticias, emisión estelar. Como usted lo detallaba, la capital hondureña esta tarde se volvió a teñir de sangre por segundo día consecutivo. Y es que en la colonia Villanueva, esto aquí en Tegucigalpa, se ha suscitado el asesinato de un joven identificado como Ever Onan Guevara Varela. Él tenía una edad oscilante entre los 25 y 26 años de edad. Él se encontraba en el sector número 2 de esta colonia capitalina cuando presuntamente sujetos a bordo de una motocicleta lo acribillaron, acabando con la vida de este joven en la colonia Villanueva, ubicada en la salida oriente de la capital de la República. Este hecho llama la atención debido a que se une a la lista de hechos violentos que se han suscitado en las últimas semanas en este sector del oriente de la capital hondureña. El viernes asesinaron a un joven, ayer también y hoy nuevamente vuelven a asesinar a un joven, esto ahí en la colonia Villanueva de Tegucigalpa. Así que las autoridades deberían, en este caso, pues dirigir la atención a este sector porque se está volviendo muy conflictivo. También esta tarde asesinaron a un joven en el mercado Colón de Comayagüela. A él lo identificaron como José Leonel Castellón Medina, también entre 25 a 26 años de edad. Y este hecho se suscitó a plena luz del día, mientras personas que acuden a este centro, a este lugar, a este mercado capitalino a comprar sus productos, pues se encontraban comercializando en este sector cuando sujetos asesinaron a José Leonel Castellón Medina. Es también de destacar que debido a la alta incidencia de hechos violentos a esta hora de la noche en distintos sectores del país se han estado llevando a cabo saturaciones por parte de las autoridades policiales y más que todo también en los sectores aledaños a la colonia Villanueva como el sector de Las Palmas. También, antes de finalizar este contacto, darles a conocer que ustedes recordarán el fatídico accidente registrado este domingo en el Valle de Amarateca. Se ha confirmado la 4ª víctima de este accidente vial y lo identificaron como Nimer Anderson Hernández. Él venía en esa ambulancia que lamentablemente impactó contra un contenedor, esto en la carretera CA5 en el Valle de Amarateca. Es lo que podemos informar a esta hora de la noche. Compañeras, vuelvo con ustedes al estudio 11 Noticias, emisión estelar. Gracias, Wilfredo Alvarado, por este informe desde la morgue capitalina. Continuamos con más, Will. Así es, y es que preocupa que pleitos entre miembros de la MS y también de la pandilla 18 estén convirtiendo la colonia Los Pinos y Villanueva de la capital entre las más violentas, ya que al menos se reporta una muerte diaria en esa zona. La violencia que campea en las colonias Villanueva, Los Pinos y Villavieja se debe a las peleas de territorio entre la pandilla 18 y la Mara Salvatrucha, según datos de las mismas autoridades, en donde solo en las últimas horas 5 personas fueron asesinadas. La zona que más sangre ha corrido es en el sector 2 de esa colonia. Solo en este año se han dado 3 eventos de este tipo, el 7 de enero con 7 asesinatos, el 28 de enero con 6 y el 28 de junio el macabro hallazgo de 3 cuerpos en costales desmembrados y con signos de torturas. Es un pleito ya de territorio, ya que años atrás algunos sectores eran del grupo organizado delincuencial Pandilla 18 y vino la Mara, lo que es la Mara Salvatrucha, como estructura criminal vino y les arrebató parte de ese sector. Según los analistas, el hecho que la población haya crecido entre 50.000 y 70.000 habitantes en el sector, con negocios de varios rubros, también lo ha hecho el mal accionar. Uno de ellos, la extorsión, que se ha vuelto imparable en esta zona, que también dispara las cifras de asesinatos y atentados en el sector transporte y propietarios de negocios. Siempre han existido ese tipo de rivalidad. Cuando se encuentran los dos o cuando uno entra al territorio imaginario del otro,
entonces prácticamente le dan ese dote clásico de matar al enemigo contrario. Hay una serie de trabajos conjuntos que se realizan en ese corredor, en los que, según datos oficiales, han dejado en los últimos días 3 asesinatos en la colonia Los Pinos, 3 en la Villanueva y 2 en la Villavieja. Personalidad de la Dirección Nacional de la Policía Antimaras y Pandillas, de la FENAM, creemos que es necesario también cambiar algunas situaciones. Expertos creen que las autoridades deberán enfocar sus estrategias a fin de neutralizar estas agrupaciones que están en constantes peleas encarnizadas donde se llevan de encuentro a seres inocentes. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Y Donaldo Rodríguez nos informa que el ex candidato a alcalde de La Jigua, Copán, ha sido asesinado en las últimas horas. Osman León, veamos la nota. De varios impactos de bala fue asesinado Osman León Deras, de 45 años de edad, ex candidato a alcalde del municipio de La Jigua, Copán, cuando se encontraba en una propiedad a la orilla del río Chamelecón, en un lugar conocido como el Paso del Gringo. Los victimarios y el móvil se desconocen. Él era sobrino del actual alcalde de Nueva Arcadia, Vicente León. Las autoridades llegaron al lugar a realizar el respectivo reconocimiento. El día de hoy pues tuvimos un hecho que lamentar. Ya que recibimos una denuncia local en la cual manifestaba de que se encontraba un sujeto del sexo masculino sin vida, desplazándose inmediatamente a la patrulla a verificar la veracidad de la denuncia y siendo afirmativa. El hecho se dio exactamente por el río del Paso del Gringo. Por ahí se encontró esta persona, según narración de los familiares también. Y haciendo las investigaciones preliminares, pues él salió por horas de la mañana de su casa de habitación sin avisarle a nadie hacia dónde iba, y luego pues nos encontramos con el hecho de que había sido asesinado ahí en su propiedad. Presentaba varios impactos de bala. Se realizó el investigamiento, continúan las investigaciones, pues por los momentos se desconoce el móvil del hecho. Para 11 Noticias, Donaldo Rodríguez. Continuamos con más información para darles a conocer a ustedes temas relacionados con la salud y el COVID-19, y es que precisamente por segundo día consecutivo se han registrado muertes en el Instituto El Tórax de la capital a causa del COVID-19. Se trata de una persona de la tercera edad de 95 años, procedente de San Lucas del Paraíso. Conocer que tenemos una persona fallecida del sexo masculino de 95 años de edad con 2 vacunas y con una cardiopatía como enfermedad de base. En de julio incrementamos, aunque vamos en los primeros días del mes, en la primera quincena del mes, incrementamos ya el total del mes de fallecidos del mes de junio. Y precisamente las cifras revelan que durante el mes de julio se han duplicado las muertes por COVID-19, según la Asociación de Funerarias de Honduras. Un total de 11 personas fallecieron por COVID-19 en el mes de junio. Sin embargo, estas cifras se duplicaron en tan solo los primeros 12 días del presente mes, según la Asociación de Funerarias de Honduras. Evidencia contundente de la nueva ola de contagios que atraviesa el país. Solo hubieron 16 fallecimientos que nosotros tenemos reportados, pero al 11 de junio ya llevamos 14 fallecimientos. ¿De acuerdo? A nivel nacional. Puede que sean más. ¿De acuerdo? El punto aquí es que nosotros lo venimos advirtiendo desde hace mucho tiempo que podía surgir una nueva variante, que había que seguirse cuidando, que había que seguir teniendo las medidas de bioseguridad, pero parece que la gente no está escuchando. Según estadísticas del programa de vacuna del gobierno anterior, la mayoría de hondureños ya no cuentan con la inmunización respectiva, pues han transcurrido más de 6 meses desde su última aplicación. Ya han transcurrido casi 7 meses, donde la eficacia de esta vacuna, según el conocimiento que se tiene, no dura mucho tiempo, y sobre todo ante estas nuevas variantes de Omicron que están surgiendo, disminuyó el paciente grave ya cuando se aplicaba la vacuna masivamente. Nosotros lamentamos que no se haya continuado con estas estrategias de vacunación masiva, porque quienes sufren toda esta consecuencia es la población. Otro factor en contra es que la temporada baja de COVID dio un panorama de confort a la ciudadanía, a tal grado que dejaron de utilizar las medidas de bioseguridad, lo que dio paso a una nueva batalla contra la mortal enfermedad. Para 11 Noticias, Shirley Martínez.
Y en noticias positivas le damos a conocer, destacamos el trabajo de dos compatriotas deportistas del Jiu-Jitsu. La noticia positiva es presentada gracias a Grupo Vanguardia. Hondureños ganan medallas de oro y plata en el Mundial de Jiu-Jitsu. El día sábado se realizó en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, una nueva edición del Mundial de Jiu-Jitsu, un evento que reunió a los mejores luchadores del mundo. Ricardo Paz y Jorge Miselem ponen en alto al deporte hondureño al llevarse las medallas de oro y plata de dicho torneo. Ricardo, con gran experiencia en el judo, pudo dominar en su categoría de 74 kilogramos y así ganar la medalla de oro, mientras que Jorge obtuvo la medalla de plata en la categoría peso ultra pesado, debido a una lesión que le complicó vencer a su rival de origen panameño. El evento se desarrolló en el Centro de Convenciones de Long Beach, en la Ciudad de las Estrellas, y los hondureños compitieron con atletas de Brasil, Estados Unidos y Filipinas, expertos en las disciplinas de judo y sambo brasileño. Para 11 Noticias, Ronald Zelaya. La noticia positiva fue presentada gracias a Grupo Vanguardia. Bueno, y con esa excelente noticia en el campo del deporte, reconociendo el esfuerzo de nuestros atletas que logran tanto con muy poco en nuestro país, finalizamos 11 Noticias, emisión estelar. Por supuesto, no sin antes agradecerle a usted la fiel preferencia por informarse con este espacio de noticias, y a continuación ya está con nosotros aquí Marlon Mejía, el gallo de los deportes. Buenas noches. Buenas noches.